yo lo que observo, nosotros ahora mismo llevamos un ritmo muy fuerte de generación de nuevas funcionalidades, ¿no? Todas las semanas subimos una nueva versión software sin que nuestros clientes lo noten, pero hay nuevos elementos funcionales, enriquecimientos, etcétera, todas las semanas, ¿vale? Antes lo hacíamos cada 3 meses, era horrible, validar esos 3 meses era el monasterio del Escorial. Ahora es todas las semanas, ¿no? Es mucho más productivo. Entonces los QRs que no existían, cuando después del COVID abren los restaurantes, se convierten en omnipresentes. Tienes QRs encima de todas las mesas y de forma natural el QR lo que hace es, digamos, transicionarte de experiencia física a experiencia digital. Te lleva a una URL, ¿no? Bienvenidos al podcast de Talent Class. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Gómez, fundador de Cheerfy. Cheerfy es una plataforma que digitaliza la relación de los restaurantes con los comensales. Actualmente tienen más de 100 restaurantes, más de 100 marcas de restauración, no solamente en España, por todo el mundo, y algunos nombres muy reconocidos por todos nosotros en el sector de la restauración en España, como La Mafia, Grupo La Rumba o incluso Manolo Bakes, entre otros muchos que después nos contará. En cuanto a inversión, pues han levantado más de 2 millones de libras y con fondos súper chulos y diferentes. Ahora después nos contará en profundidad Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Nacho por la invitación. Nada, gracias a ti por venir. Es un placer para mí poder entrevistarte y conocer tu historia como emprendedor en profundidad, ya que ya me has contado un poco y me resulta súper inspiracional, entonces estoy deseando que la podamos compartir con todo el mundo. Me interesa mucho saber sobre tus inicios, cómo empezaste, qué tipo de formación tienes, qué proyectos hiciste o para qué empresas trabajaste antes de montar Cheerfy, y luego si quieres profundizamos un poco en qué es Cheerfy y qué fue Cheerfy en un inicio, porque la historia es muy diferente, ¿no? De cómo empezasteis a cómo habéis terminado. Totalmente. Pues bueno, yo soy un ingeniero de telecomunicaciones, con lo cual, como ves, no hay mucha relación entre la tecnología en hostelería y mis orígenes. Y yo empecé, pues como, si quieres, by the book, un poco por lo que se esperaba en aquel momento. Yo acabé la carrera en el 2000, era un momento de las telecomunicaciones, empezaba a hablarse del Internet móvil. Y digamos que me nacieron los dientes en el mundo corporativo. Yo trabajaba en una empresa pues, norteamericana enorme, de estas que facturan muchos billions, en aquel Northern Networks. En aquel momento era el 60% de la bolsa canadiense, o sea, era Wow. enorme. Y desplegamos pues, las primeras redes 3G, me acuerdo, con Vodafone y con diferentes operadores que estaban haciendo una apuesta aquí en Europa, lo cual era pues muy divertido y bueno, también improductivo en el sentido de que hasta el 2007 que salió el iPhone, el Internet móvil realmente no cuajó. Pero en cualquier caso, en mi carrera, digamos que hubo una primera fase de mundo corporativo y yo pues estuve viviendo en Viena 3 años, en fin, fui dando vueltas por el mundo, divirtiéndome en ese terreno. Y hubo un momento en que empecé en mi aventura startup, pero no como emprendedor, de la mano de Martin Barsaski en FON, a la que me uní en un momento también muy exuberante de crecimiento. FON lo que hacía era crear una red wifi enorme, de wifi compartido. Todo aquel que ofrecía un poquito de su wifi en casa obtenía wifi allá donde alguien compartía, ¿no? Y llegó a ser una red wifi de 20 millones de puntos por todo el mundo: Japón, Rusia, España, Inglaterra, Portugal, Brasil, etcétera. Y bueno, pues en todo esto la verdad es que lo que descubrí es que pasé de una organización de decenas de miles de empleados a una organización de 100 empleados, apoyada con inversión de Google, de Microsoft y Sequoia Capital y otros jugadores relevantes. Martín eso tiene la capacidad de atraer capital relevante, pero éramos 100, un equipo relativamente pequeño comparado con lo que yo estaba acostumbrado. Y era algo innovador en aquel momento y me di cuenta del impacto que pueden tener pocas personas, del dinamismo que se puede producir dentro de una startup, y eso me enamoró, ¿no? Y yo creo que de ahí pues cambió totalmente mi chip mental. Y de ahí, pues, de alguna forma eso fue el precursor de Cheerfy, que fue ya lanzarnos a la piscina, mi socio y yo, Adrián, con el que había coincidido en Nortel anteriormente. ¿Cómo fue esa barrera mental de decir, bueno, voy a dejar de trabajar por cuenta ajena y voy a decidir trabajar por cuenta propia y montar algo por tus propios medios, con el riesgo que ello conlleva? ¿Te costó mucho o tú ya tenías claro que querías hacerlo?
Cuesta y en cierto modo está, te diría que atenuado por la inocencia. Tú y yo somos emprendedores y probablemente si volviésemos a emprender o si yo que tengo 2 hijas le aconsejase a mis hijas qué quieren hacer, si me dicen quiero ser emprendedora, pues le pondría un montón de advertencias sobre el camino porque lo cierto es que es muy duro y es pues mucho más duro en función de cuándo lo hagas. Yo no he emprendido según salía de la universidad, he emprendido en una fase posterior, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que tener mucho cuidado, pero yo lo hice muy inocentemente y en ese sentido pues probablemente no calcule todos los riesgos y todo lo que venía No detrás. eras consciente de que puede salir mal, ¿no? Correcto. Tal vez. Correcto. Es durísimo y apasionante a partes iguales, ¿no? Y yo la verdad es que no he tenido un momento de mi carrera en el que haya disfrutado tanto del reto intelectual, pero en el que haya sufrido también tanto. Y quizá no es tanto tu sufrimiento, porque tú estás ahí metido y estás en el ojo del huracán, sino pues probablemente si hicieras esta entrevista a 3 y estuviera mi mujer aquí sentada, diría, bueno, ojo con el sufrimiento y las implicaciones que eso tiene, porque al final pues ella probablemente lo haya sufrido mucho más que yo. Yo creo que sin esa parte de riesgo, de superar retos muy complicados, es imposible disfrutar del proceso. Y si todo fuera un camino de rosas, sería tan fácil que realmente no estarías orgulloso de los hitos que vas consiguiendo. Y bueno, yo sé que hablas muy bien inglés y en inglés hay un dicho que a mí me encanta que es "You don't risk it, you don't get the biscuits". Esto es totalmente un poco lo que es el camino de un emprendedor. 100%. O sea, no sabría, digamos, calibrar cuánta satisfacción te produce y es un poco contraintuitivo el dolor previo a conseguirlo, ¿no? Es como ir al gimnasio, ¿no? Sí. Estás levantando peso, no te está gustando, te está doliendo, pero sabes que luego te va a hacer sentir muy bien. Pues creo que emprender es lo mismo. Totalmente. Y bueno, seguimos por Cheesefy. ¿Cómo fueron esos inicios a nivel de, bueno, pues de qué foco tenía el proyecto y cómo ha ido pivotando a las necesidades del mercado? Bueno, pues como te decía, Fon fue un poco el precursor. En Fon el wifi era el fin, o sea, al final era crear una red wifi enorme compartida en el que todo el mundo se pudiese conectar de una forma eficiente. Era conectividad el producto. Y la reflexión que hacíamos Adrián y yo es el wifi como medio, el wifi como un sensor para detectar en tiempo real al cliente y actuar sobre esa detección para tener una experiencia personalizada, muy al estilo de lo que hacen las compañías online, ¿no? De lo que hace un Amazon, un Netflix. Esa siempre ha sido nuestra visión y eso no ha cambiado. Nos inspiraba mucho, no sé si has visto la película de Minority Report. Es una película futurista en la que hay un momento en que Tom Cruise entra en Gap en 2050, le leen la retina y un holograma 3D aparece por ahí diciéndole qué tal señor Cruise, cómo le sentaron esas camisas que se compró hace 3 meses, ¿no? Ese era el tipo, y además me acuerdo que lo utilizábamos mucho en los pitch a inversores, ese era el tipo de paradigma que buscábamos, ¿no? La cuestión es que me preguntabas qué no ha cambiado y qué ha cambiado. Empezamos terriblemente desenfocados. Empezamos hablamos de la inocencia inicial, con una sensación de, mira, yo no soy un emprendedor convencional. Nosotros venimos del mundo corporativo, ya sabemos lo que es gestionar un negocio de cierto volumen, hemos estado en startups en fase de crecimiento. Lo de los inicios humildes enfocados, eso es para otros. Nosotros vamos a por todas y vamos a por todas desde el día 1 y lo que se produjo pues fue una catástrofe como no puede ser de otra forma. Habíamos subestimado lo difícil que es encontrar ese encaje producto-mercado que hemos hablado tú y yo tantas veces, ¿no? Y como anécdotas pues perdimos años. Perdimos pues un par de años iniciales queriendo llevar esa idea del wifi como sensor para detectar y crear experiencias personalizadas en todo tipo de negocios físicos, desde el retail, estamos hablando con el CTO de Sephora para lanzar en San Francisco, hasta la banca comercial. Lanzamos en el Silicon Valley con Deutsche Bank una experiencia con un punto wifi en el que la oficina bancaria es una especie de Starbucks en el que te sientas con tu asesor financiero para tomarte un café y tener una conversación sobre qué te interesa como productos bancarios, pasando por restaurantes, hoteles,
etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, como digo, teníamos una sensación de wow, nos estamos tomando cafés con una serie de personas que pues tienen una cierta relevancia en sus sectores y nos están escuchando y están, digamos, mostrando cierto interés a hacer pilotos, pero no estábamos sabiendo traducir que realmente ahí no había un recorrido de negocio. Esa era la conversación divertida del directivo de turno. ¿Cómo monetizamos esto, no? Exactamente, o sea, yo creo que hay una cierta falacia. Tener conversaciones es gratis. En fin, el tiempo no es gratuito y el hecho de que te dediquen un café pues implica algo. Pero para grandes, sobre todo en el mundo Enterprise B2B, para grandes compañías, el estar tonteando con ideas y hablando con mucha gente para ver qué ocurre en el mercado no les cuesta nada. Pero de ahí a que haya algo real, a que haya un negocio, hay una distancia importante, ¿no? Y hay que empezar a entender o separar la señal del ruido en términos del eco. Es decir, que tu reflexión un poco es que una persona relevante en un sector te escuche o escuche tu idea de negocio que te da una oportunidad, no quiere decir que vaya a haber negocio o que realmente hay una oportunidad en el mercado, simplemente que a lo mejor a esa persona le caes bien o que tienes una mentalidad algo disruptiva y una persona que trabaja en el mundo corporate pues probablemente despierte su interés, pero eso no quiere decir, y tienes que tener una habilidad ahí muy de detección y de análisis desarrollada para poder darte cuenta de que sí, me está escuchando, pero aquí no hay una oportunidad y hay que pivotar. Totalmente, es tal cual lo has expresado, es un poco la falacia del producto o encaje producto-mercado, ¿no? Primero te crees que tienes encaje producto-mercado porque te escuchan, segundo te crees que tienes encaje producto-mercado porque haces un pilotito. Encaje producto-mercado es algo que está mucho después. Es un producto lanzado que aporta valor de forma consistente a un conjunto de clientes que tienen algo en común. Y que facturas. Y que facturas. La monetización es un buen síntoma de encaje producto-mercado, ¿no? Total. Entonces yo creo que hay que saber, digamos, diferenciar esas cuestiones. Uh-huh. ¿Y qué sucedió después de este primer MVP que lanzasteis? Bueno, pues llega y hago ya paso a finales del 2016, diciembre de 2016. En Berlín nos invitan a formar parte de un acelerador de Techstars. Y bueno, pues un acelerador con cierta exigencia y bueno, pues tenemos una reunión con los socios, con la persona que lideraba el acelerador en Berlín. Y bueno, pues nos preguntan, oye chicos, ¿vosotros qué hacéis? ¿No? Y pintamos una matriz con dos ejes, una con geografías, pues mira, estamos en España, en Portugal, en Inglaterra, en Estados Unidos, y otra con industrias, y estamos atacando a hoteles, a cines, a retail, a banca. Y bueno, ¿y cuánto facturáis? Y la respuesta fue prácticamente cero, ¿no? Y a eso le llamaron The Matrix of Death, me acuerdo perfectamente, la matriz de la muerte, ¿no? Y un poco la conclusión es: o ponéis el puntero láser en la intersección entre una o dos geografías y una industria, o estáis muertos, ¿no? El poder de la especialización. Absolutamente, ¿no? Entonces eso para nosotros fue como una electrocución que ya nos hizo reaccionar. Es increíble que no reaccionásemos antes, pero nos hizo reaccionar y ya centrarnos definitivamente en hostelería, ¿no? Entonces ahí digamos que empieza... Bueno, es muy buena pregunta. Estuvimos barajando hostelería y hoteles. Horeca, ¿no? Entiendo. Es decir, Horeca. Evidentemente sonrío porque el acelerador era Hospitality, con lo cual probablemente el hecho de que el acelerador fuera de hostelería tuvo algo que ver con inclinarnos hacia ello. Y entre hoteles y restaurantes lo que observamos, y hay una cosa que me encantó de la experiencia del acelerador de Berlín, y lo llaman Mentor Madness, es la locura de los mentores. Te ponen delante de 100 mentores, altos directivos de hoteles, restaurantes, VCs de primer nivel a nivel global. Pero de tu industria siempre, ¿no? De tu industria. Es una locura. Conversación una detrás de otra, pum, 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 es como si te estuvieran golpeando. Y nosotros, pues de ese Mentor Madness, que fue la primera etapa del acelerador, que fue la parte que más nos gustó del acelerador, lo que quisimos es tomar la decisión sobre hacia dónde enfocarnos, ¿no?
Y bueno, pues ya digo, había opiniones, como te puedes imaginar, para todos los gustos, ¿no? De todo tipo de gente, lo cual te hace ver que no hay decisión mala, pero digamos que la decisión es mucho más informada, ¿no? Y decidimos restaurantes, veíamos que había mucho más déficit de conocimiento del cliente. Que la hoja estaba mucho más en blanco, lo cual era mucho más cómodo porque en hoteles ya tenías una cosa que se llama el PMS, que es pues ese software que tienen en la recepción donde gestionan la disponibilidad de habitaciones, la reserva y todo lo demás. Digamos, estaba más encorsetado, no digamos el mundo retail, pero el mundo de la hostelería estaba desnudo en pañales, y estaba muy en pañales, y eso hacía que fuera más moldeable y que la oportunidad fuera más grande. También ofrecía el reto de que había más por construir, ¿no? Aquí me gustaría hacer una reflexión contigo del poder del feedback, de recibir opinión de gente que sabe mucho más que tú sobre esa idea que has tenido y esa industria. Y hago esta reflexión porque mucha gente con la que yo hablo que tienen ideas geniales todos los días o todas las semanas me escriben, ¿no? Oye, tengo esta idea de negocio, ¿qué te parece? ¿Crees que funcionaría o no funcionaría? Y muchas veces la siguiente frase es, pero no se la cuentes a nadie, ¿eh? Entonces, yo creo que muchas veces cuando tenemos una idea y queremos ser emprendedores por primera vez, el error más común es no contársela a nadie porque tienes miedo a que te la roben. Yo siempre les digo, es todo lo contrario. Cuéntasela a todo el mundo que puedas, recibe toda la crítica constructiva que puedas sobre esa idea, y si son expertos en esa industria, aún mejor, porque todas esas opiniones te van a hacer crear una ruta y un plan de acción hacia donde realmente tienes que ir. Y no son hipótesis, ideas que todos tenemos en la cabeza, sino son ya opiniones muy constructivas sobre expertos en esa área que te van a permitir tomar acción de una forma mucho más eficiente, o por lo menos a reducir ese porcentaje de riesgo / fracaso que siempre hay cuando inicias un negocio. Totalmente. La verdad es que también me sonrío cuando te escucho, porque es cierto que es otra falacia ese proteger mi idea. Yo me acuerdo, pasé pues unas semanas en el Meet en Boston, un curso de emprendimiento que recomiendo, por cierto. Es una semana súper intensa, te juntas con un montón de gente de todo el mundo, emprendedores, y la verdad... Guay. Y ahí desmitificaban totalmente la importancia de la idea y se centraban en la importancia de la ejecución, ¿no? Siempre, es todo. O sea, el mensaje es: la idea no vale nada, la ejecución lo vale todo, ¿no? Y bueno, puedes equilibrar y decir, bueno, la idea puede tener algo de valor, pero si tú y yo pensamos en nuestras historias emprendedoras, en cómo empezaron y cómo han acabado, te das cuenta de qué más Claro. da que la compartas. Realmente lo que quieres es mitigar los riesgos, y mitigar los riesgos lo haces precisamente, como tú dices, por la vía de compartirlo con cuanta más gente mejor. Lo que tienes es un recurso limitado, que es tu tiempo, por tanto compártela con quien merezca la pena compartir y que te dé pues un toque interesante en ese moldeamiento inicial. Pero definitivamente es absurdo, en mayúsculas, guardarte tu idea y protegerla como si eso pues fuese algo que alguien fuese a copiar fácilmente y a desarrollar exuberantemente. Eso no Sí, existe. claro, porque aunque te copie la idea, la ejecución puede ser muy diferente. Imagínate que tú y yo tenemos la misma idea, o la tienes tú y la compartes conmigo y ya tenemos la misma idea. Tu ejecución va a ser muy diferente a la mía. 100%. Entonces el proyecto que se monta finalmente o la compañía son muy diversas. Y las historias de emprendimiento siempre tienen un sello del emprendedor. Hombre, No sabría separar totalmente. muy bien dónde está la frontera entre tu idea, tu ejecución y tú mismo. O sea, es todo parte de lo mismo, tú le das tu impronta. Yo no sabría cuánta influencia ha tenido en el hecho de que nosotros nos enfoquemos más al mundo enterprise, a empresas. No vendemos a restaurantes individuales, sino a cadenas de restauración. El hecho de que seamos emprendedores que han vendido al mundo de las empresas tradicionalmente, y que probablemente nos sentimos seguros ahí e inseguros vendiendo a la pequeña empresa, ¿no? Entonces, al final hay una fina línea entre tu idea, tu ejecución y tú mismo, ¿no? Es el Product Market Fit, Product Market Founder Fit, ese trío el que configura. Con lo que, bueno, yo creo que, de nuevo, es importante desmitificar el valor de la idea y exponerte todo lo que puedas. Estás acelerando y estás mitigando riesgos. Creo que, en otro orden de cosas, otra forma de pensar, un libro que me encanta es el de Steve Jobs, y
y habla mucho de que las ideas al principio pues son como un polluelo indefenso muy fácil de matar, ¿no? Y él habla como dentro de Apple en ese proceso creativo, pues al principio las ideas las protegía, las cuidaba e intentaba que solo exponerlas cuando estaban suficientemente fuertes como para ser expuestas y que un terrorista no disparase a matar a esa idea y esa idea quedase debajo del cajón, ¿no? Entonces, bueno, hay como ideas o cuestiones contrapuestas, pero eso creo que aplica más a un entorno corporativo en el que no expones esa idea hasta que no tiene un cierto bagaje, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Bueno, es la biografía Ah, la de Steve biografía. Jobs, sí. Qué bueno. Y luego para mí un siguiente punto, y ya linkeándolo con la historia de Cheerfy, y es ¿cuánto tiempo tardas desde que tienes una idea, la validas con un primer usuario, un primer cliente, Uh-huh. y por lo tanto obtienes la primera monetización? Y creo que en esa travesía es donde el mayor número de emprendedores se rinden. Porque es una travesía en la cual tienes una idea y te cuesta mucho encontrar ese primer cliente que confíe en ti, que vea valor en tu idea y que encima pague por ello. Entonces, yo creo que es muy importante aquí la formación, estar bien formado para seguir los puntos y los pasos adecuados. 100%. Y en esto que hablábamos de que hay una fina línea entre el emprendedor y su idea y su producto, yo creo que en estos impases iniciales, y no sé si te ocurre a ti, es fundamental la química personal. Los primeros que apuestan por ti, apuestan porque, seamos claros, porque les caes bien, porque se han tomado un café contigo, les has contado, evidentemente les tiene que convencer lo que haces, tiene que tener un cierto alineamiento con sus prioridades del momento, pero ante todo están confiando en una empresa que prácticamente no existe, en un En producto un que está en PowerPoint. En pañales un PowerPoint. y Sí, sí. están poniendo su tiempo y su dinero en ti. Y solo salvas esa barrera cuando se producen dos cosas. Una, el problema lo sufren con un nivel de intensidad. El problema que tú resuelves lo sufren con un nivel de intensidad enorme. Y segundo, cuando hay una química personal. O sea, yo creo que por eso creo que un emprendedor tiene que comunicar bien y tiene que ser, llámalo, likable, tiene que ser apetecible, tiene que gustar en esa relación personal. Porque sin pues una primera conversación con Hugo, fundador de Grosso, y otros muchos sobre los cuales pues Black Sheep en Londres, mi socio, pues tiene muy buena relación con los fundadores, esos primeros compases en los que además tienes que ser muy honesto en el hecho de lo que tienes hecho, lo que no tienes hecho, lo que estás experimentando, porque es un viaje, eres un socio y es una danza en la que el emprendedor y Sí, ese cliente que es cliente, partner, muchas veces incluso inversor, totalmente. saben a lo que atenerse, ¿no? De hecho, esto me hace reflexionar un poco sobre las habilidades más importantes que debe tener un emprendedor. Y yo creo que, en mi opinión totalmente personal, la habilidad más importante que debe tener un emprendedor es la que menos evalúa el sistema educativo, por lo menos en España, que es la inteligencia emocional. Sí. Es decir, saber mucho de finanzas es algo que puedes estudiar o no estudiar, saber mucho sobre negocios es algo que puedes estudiar o no estudiar, pero saber conectar con la gente, esa inteligencia emocional de saber cuándo acercarte más, alejarte, darle espacio, etcétera, es algo que es difícil de aprender y creo que es algo que se tiene o no se tiene. Y todo emprendedor necesita tener inteligencia emocional porque necesitas vender. Al final, tú como persona eres un producto, tu empresa es otro producto. Pero 100%. esa inteligencia emocional creo que todo el mundo debería poner foco en ella para llevar ideas a cabo. Y esto lo linkeo con la travesía en el desierto que comentábamos antes de, oye, tuve una idea, em, la validé con el mercado, era una idea súper generalista, no tenía sentido que fuera generalista, gracias a esta aceleradora que comentabas de Berlín, conseguisteis verticalizaros en el sector de la hostelería porque os gustaba por cercanía y por oportunidad, porque es un sector que claramente todos reconocemos que no estaba muy digitalizado y ya gracias a empresas como vosotros está muchísimo más avanzada. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos de me voy a especializar en la hostelería? No tengo ningún contacto, o a lo mejor sí lo tienes en su momento, ahora nos Mm. contarás. ¿Y qué producto voy a desarrollar? Porque no tiene nada que ver trabajar para un banco o desarrollar tecnología para un banco, para trabajar con bancos que hosteleros. ¿Qué Sí. propuesta de valor desarrolláis cuando ya decís, vale, este es el sector al que quiero ir, voy a desarrollar un producto para este nicho en concreto?
Bueno, pues nosotros arrancamos y estamos hablando del 2017, ¿vale? Prepandemia. Prepandemia, ¿vale? Ahí hay 2-3 años prepandemia en los cuales nosotros arrancamos con un CRM que pretende ser un CRM totalmente adaptado a las necesidades de una cadena de restauración. Nos damos cuenta enseguida, por cierto, hablamos del foco en hostelería, pero después de centrarnos en hostelería nos damos cuenta de que hay diferentes mundos dentro de la hostelería. Está la hostelería de restaurantes individuales y están las cadenas de restauración, ¿no? Restauración organizada. O sea, Restauración tenéis doble organizada. especialización. Sector y dentro del sector la categoría... Restauración organizada. Y vuelves a hacer otro zoom y te das cuenta de que dentro de la restauración organizada hay grupos pequeños, si quieres de menos de 10 locales, grupos medianos de más de 10 y menos de 100, y grupos enormes que tienen centenas o miles de restaurantes y que las dinámicas también son muy diferentes, ¿no? Y empezamos dentro de la organizada de abajo a arriba, de grupos pequeños, y vamos subiendo hacia arriba, que es un viaje muy habitual, ¿no? Entonces, al principio no teníamos ningún contacto y tú te apoyas en lo que encuentras. Pues uno de nuestros angel investors conocía al director de marketing de Autogrill. Autogrill en ese momento gestionaba toda la restauración de la estación de Atocha, de algunos aeropuertos. Tengo buena química personal con el director de marketing y decido apostar. Daniel, me acuerdo perfecto. O sea, esos momentos de apuesta El primer cliente. no se te olvidan, ¿no? El primer aliado. Yo a Daniel siempre le agradeceré pues esa apuesta que sabe que tiene un montón de riesgos, pero una apuesta además honesta, con un elemento de voy a pagar por esto y voy a desarrollarlo contigo, ¿no? Entonces... O sea, ya en ese momento teníais vuestro primer early adopter y la primera empresa a través de la cual podíais desarrollar el primer producto mínimo viable, ¿no? Un pequeño prototipo para ver qué tal funcionaba, ir pivotándolo y si funcionaba bien o el momento que desarrolláis la tecnología adecuada, escalarlo. Eso es. Y en ese momento, pues piensa, la estación de Atocha, toda la restauración, ahí hay un montón de restaurantes dentro y estamos hablando de una etapa en la que el wifi todavía era muy relevante. Teníamos una cantidad ingente de generación de CRM por las particularidades de esa tipología de restaurante. Empezamos también en Londres con Black Sheep Coffee, también pues muy centrados en los fundadores. Mi socio Adrián, que vive en Londres, desarrolló una relación personal muy cercana y sobre esa base luego vino Grosso, vino Smui, vinieron una serie de marcas sobre las cuales fuimos construyendo pues una colección inicial de logos y fuimos sobre todo haciendo evolucionar nuestros casos de uso, enriqueciendo el producto. Okay. ¿Y cómo fue esa primera versión de producto y cómo ha ido evolucionando cronológicamente hasta lo que es a día de hoy? ¿Qué hace a día de hoy Cheerfy? Bueno, a día de hoy Cheerfy agrega en una sola plataforma toda la relación digital de una marca de restauración con sus consumidores. Y eso quiere decir tres cosas. Quiere decir que es un CRM que hace que Nacho sea solo un Nacho, no sean múltiples Nachos desconectados. Es el mismo Nacho que paga a través de la mesa, que se conecta al wifi, que reserva o que hace un pedido a través de la web, ¿vale? O sea, que ordena toda la información de base de datos que tienen todo restaurante. Eso es. CRM con una visión completa, agregada de toda la información que tengo sobre cada uno de mis consumidores, independientemente de cómo se roce digitalmente con la marca. Eso es punto uno. Punto dos, hay un elemento de marketing en el cual lo llamamos la capa relacional, en la cual pues hay cuestiones como recoger valoraciones de cliente, hay cuestiones como ofrecer wifi social, hay cuestiones como la tarjeta de fidelización, premios personalizados. Todo eso configura la capa relacional. Y luego está la capa transaccional. Y en la capa transaccional están los pagos en las mesas, están los pedidos a través de la web, para takeaway, para delivery, están los kioscos. Todo eso es una constelación con tres cuestiones: CRM, capa relacional o marketing, capa transaccional o ventas, ¿vale? Y todo eso, en ausencia de un mejor acrónimo, pues nos hemos tirado a la piscina y lo hemos denominado la experiencia digital del restaurante, o en inglés Restaurant Digital Experience, RDX, ¿no? Esto, pues uno de nuestros inversores
Jens Lapinski, que es el fundador de un fondo alemán que respetamos mucho, y además que era precisamente ese era el que estaba en Berlín diciéndonos esto es The Matrix of Death, nos destripó en 2 segundos. Pues en uno de los momentos nos dijo, chicos, para triunfar hay que crear una categoría, y además hay un libro que habla del tema Play Big. Y bueno, pues y tenéis que tener un acrónimo y tenéis que crear vuestra propia categoría, y ahí surge en una de las últimas rondas que hicimos RDX, Restaurant Digital Experience, y la idea de, mira, pues esto es una startup que aglutina todo esto y a esto lo llamamos así, y vamos a crear una categoría. Es duro, porque tienes que educar. Entonces me preguntabas, oye, ¿cómo explico Cheerfy para arrancar el podcast? La experiencia digital del restaurante. No, pero explícamelo como si fuera un niño pequeño. Bueno, es que todavía estoy en fase de que un niño pequeño sepa que la experiencia digital del restaurante es toda esa constelación de cosas, ¿no? Claro, cuando yo lo innovas tanto y creas una categoría desde cero, hay una parte de evangelización que es 100%. muy complicada y que Total. tienes que decidir si quieres abrir categoría o te sumas a una que ya esté abierta y eres un player más. Totalmente. Hablando de libros que has mencionado ya varios, me recuerda mucho al libro de la estrategia del océano azul, que habla sobre los océanos rojos y los océanos azules. Océanos rojos que están llenos de competidores y tú vas y te sumas como uno más y es una guerra de precios, o océanos azules en los que hay una oportunidad, o crees que la hay, que puede que no la haya, y creas una startup o una empresa para intentar solucionar un problema que hasta ahora no está resuelto. Totalmente. Pues sí, así es. Y bueno, pues en esto tú me preguntabas un poco por etapas. Antes del COVID te hablaba de esa parte marketingiana. Todo esto te lo digo para transmitir lo desordenado y a veces oportunista que son estas historias. Y fue cuando empezábamos a traccionar con esas primeras cadenas que me preguntabas, cuando vino el COVID. Y fue un jarro de agua fría. Me acuerdo que estábamos fatal de caja. Estábamos al límite. La famosa frase de todo startup. Siempre estás fatal de caja por definición, salvando a algunos privilegiados, pero... Sí. ¿Cuántos meses había de vida, si te puedes mojar un poco? ¿Qué runway teníais? Cuasi nulo. Menos de 3 meses. 3 meses. En 3 meses o buscabas una solución o moríais. Y ese runway lo calculaba en base a facturas que estaban ya lanzadas y que se suponían que íbamos a recibir, ¿no? Entonces, con una situación al límite de caja, nosotros somos un SaaS, Software as a Service, es decir, cobramos suscripciones mes a mes. De repente cierran todos los restaurantes, afecta dramáticamente a Reino Unido y España, mercados en los que estábamos, justo cuando estábamos, ya digo, cerrando y traccionando, y nos encontramos con hacer algo que se salía totalmente de, digamos, el libro, ¿no? Que es, ¿cuál es el problema del momento? El problema del momento es que el restaurante está cerrado y quiere vender. Y solo puede vender a domicilio y para recoger, ¿no? Marzo 2020, más o menos. Exacto. Y lanzamos corriendo y desordenadamente Cheerfy Shop, nuestro segundo producto. El producto pre-COVID es Cheerfy Loyalty hoy, el CRM y fidelización. Lanzamos Cheerfy Shop para responder a esa necesidad. Y la reflexión que... ¿Cuánto tardasteis, desde que se os ocurrió la idea hasta que hicisteis ese primer lanzamiento? Menos de 3 meses. Y menos de 3 meses porque además nos apoyamos de una forma oportunista en plataformas que ya nos ofrecían trozos de la funcionalidad. O sea, esto, ya digo, es oportunismo puro, cómo ensamblamos dentro de nuestra plataforma elementos funcionales. Metido con un calzador de forma inicial y ya luego... y luego lo vas puliendo, ¿no? Tengo aquí una pregunta súper interesante y es, ¿cuánto crees que hace daño el perfeccionismo de un emprendedor a la hora de a la hora de detectar una oportunidad y tener que lanzarlo rápido, porque si no lo lanzas tú, lo va a lanzar otro competidor? Sí. Bueno, yo creo que ahí hay un equilibrio como en todo. El perfeccionismo puede ser letal y probablemente, fíjate que aquí hemos visto como dos extremos. Después de estar 2 años desenfocados, os tiráis 2-3 años puliendo ese producto, ese CRM, etcétera, fueguito lento, todo muy controlado. Viene el COVID, estáis al límite, no tenéis casi recursos y en cuestión de 3 meses sacáis un nuevo producto
salís totalmente del área de confort y, por cierto, la combinación de esos dos productos produce algo mágico. No planeado, fue pura suerte, pero la transaccionalidad con esa capa relacional nos damos cuenta que funciona muy bien, porque cuando vas a comprar en la web de una marca de restauración en directo, tu expectativa es que privilegien tu experiencia, privilegien por la vía de acumular puntos, de que te pidan feedback, de que reaccionen a ese feedback, y todo eso pues funciona muy bien. Entonces, la respuesta a tu pregunta es... creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? ¿De 0 al 10? Lo muy rápido. O sea, yo creo que en el punto medio está el equilibrio. O sea, lo muy rápido derrapando en las curvas. Una chapuza que se llama en España, ¿no? Chapuza, eso. Gracias por la traducción al cristiano. No llega a ser contraproducente, y el fuego lento perfeccionista te hace llegar muy tarde, ¿no? O sea, del 0 al 10, un 5. Dirías que es. un 5, algo que esté bien construido, no sea de 10, que puede que haya algún error, pero te permita lanzarlo lo suficientemente rápido. Absolutamente. Parece que estamos sacando aquí la biblioteca de Alejandría, pero hay un libro, Blitzscaling, de Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn y de PayPal. Traduzco, LinkedIn. LinkedIn, que habla de la importancia de la velocidad sobre el resto de atributos. Entonces, la tesis de ese libro es: olvídate de todo lo demás, velocidad es lo primero, ¿no? Yo lo que observo, nosotros ahora mismo llevamos un ritmo muy fuerte de generación de nuevas funcionalidades, ¿no? Todas las semanas subimos una nueva versión software sin que nuestros clientes lo noten, pero hay nuevos elementos funcionales, enriquecimientos, etcétera, todas las semanas, ¿vale? Antes lo hacíamos cada 3 meses, era horrible, validar esos 3 meses era el monasterio del Escorial. Ahora es todas las semanas, ¿no? Es mucho más productivo. Ahora me doy cuenta de que cada cierto tiempo, pisando el acelerador a toda velocidad, llega un punto en que empiezas a notar que se está descontrolando un poquito el tema, que empieza a haber quejas en varios clientes a la vez, y ya el nivel de ruido empieza a ser tal que tienes que parar y decir: señores, toca solidificar, y después seguimos corriendo, ¿no? Entonces es como que la excesiva velocidad te lleva a puntos de excesiva ausencia de control, lo cual es contraproducente, ¿no? Con lo cual tienes que estar, y no hay una respuesta perfecta, tienes que estar regulando el sistema constantemente para asegurarte de que estás yendo todo lo rápido que puedes ir, ni más ni menos. Totalmente. Entonces, lanzasteis, bueno, hemos hablado del CRM, lanzasteis la parte de compras, ¿no? De e-commerce. Sí. ¿Y alguna pata más que habíais lanzado, o os habéis centrado en estas dos? Y luego se abren los restaurantes otra vez y surge algo que existía, por ejemplo, en mercados como el chino, el QR, pero que aquí nadie leía QRs. Para el WeChat, ¿no? Me imagino. Exacto. Bueno, en China, vamos, es que los aviones aterrizan. Me acuerdo que José Antonio de Manolo Vex me decía: no, yo fui a China y aterricé encima de un QR. O sea, es que utilizan QRs para absolutamente todo. WeChat, que es la super app en China, pues efectivamente tiene totalmente interiorizada la lectura de QR, ¿no? Entonces, los QRs que no existían, cuando después del COVID abren los restaurantes, se convierten en omnipresentes. Tienes QRs encima de todas las mesas, y de forma natural el QR lo que hace es, digamos, transicionarte de experiencia física a experiencia digital. Te lleva a una URL, ¿no? Entonces vemos una oportunidad de hacer lo que habíamos hecho fuera de la sala, que es vincular la transaccionalidad con el perfil del cliente y personalizar aún más la experiencia gracias a eso, dentro de la sala. Los pagos en las mesas se convierten en algo que todavía está, digamos, penetrando el mercado, pero se convierte en algo que ya se empieza a percibir como habitual. Y esa reeducación del consumidor final, que no es fácil y que a veces necesita shocks como fue el COVID para que realmente se produzcan cambios, producen, digamos, una oportunidad. Y esa oportunidad la abrazamos con Cheerfy Pay, que son pagos en las mesas, y de nuevo seguimos enriqueciendo la plataforma. Ya tenemos Cheerfy Shop, Cheerfy Pay, y teníamos Cheerfy Loyalty. ¿Cómo crees que la pandemia ha afectado al sector de la hostelería? Si pudieras, pues a nivel de porcentajes, o si puedes contarnos alguna anécdota de cómo estaba la hostelería, tú que llevas bastante
mucho más tiempo que nosotros en este sector. ¿Cómo estaba en 2020 antes de la pandemia, época pre-pandemia? ¿Qué sucedió en la pandemia? ¿Y cómo está la hostelería en época post-pandemia? Ujú. ¿Y qué visión tienes de cómo va a evolucionar todo esto? Bueno, yo creo que, y de esto pues se ha hablado largo y tendido, pero veo dos tipos de cambio. Un cambio que está más que medido en EPD, que es una consultora, da datos al respecto. Hace 10 años la restauración organizada suponía un 15% de la facturación aproximadamente. Hoy supone un 30%. Es decir, el COVID, la pandemia, ha alterado el porcentaje de la restauración organizada y las marcas de restauración han ganado peso, estaban más musculadas financieramente y han resistido mucho mejor la crisis. No solo en España, ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Inglaterra, ha ocurrido Sí, sí. de forma generalizada, ¿no? Este tema es muy curioso porque cada restaurante de barrio de toda la vida que cierra en una buena calle, al día siguiente abre Totalmente. una marca, un superoperador, ya puede ser, no sé, Starbucks, Burger King, McDonald's, por mencionar algunas. Y creo que este es el futuro, ¿no? Y UK, Gran Bretaña, como tú bien decías, que la restauración em, organizada representa un 67%, creo que lo hemos comentado alguna vez, es un Sí, ejemplo de lo que creo que va a suceder en España en los siguientes años. La restauración organizada se va a ir comiendo a la independiente poco a poco por sí. pulmón económico, no por otra razón. Totalmente. Y eso, digamos, no todo son malas noticias para la restauración individual, porque la otra cuestión que iba a comentar es, se ha profesionalizado todo Sí, enormemente, se ha acelerado. Yo creo que el COVID ha sido un agente de aceleración más que agente de cambio. O sea, se han acelerado muchas cuestiones, ¿no? Y una de ellas, obviamente, es la digitalización. Y en la hostelería yo cada vez observo más pues gente joven con un paradigma, con una forma de entender la hostelería muy diferente, muy profesionalizada desde el principio, muy expuesta a lo digital. Me da igual si son cadenas o son restaurantes individuales y se está regenerando en ese sentido. Antes había, y sigue habiendo evidentemente en España, pues una hostelería del autoempleo, el que total. crea el bar en un pueblo y vive allí y digamos que está allí todo el día. Bueno, pues ese tipo de hostelería creo que es la que más está sufriendo, pero hay una hostelería singular e individual que también está brillando en todo este cambio, ¿no? Ujú. Y sin duda necesitan dos cosas, digitalización y formación para poder pasar al siguiente nivel o por lo Sí, menos surfear esta ola que estamos viviendo todos, ¿no? totalmente. Ujú. Y cómo, o sea, tú que tienes todo tipo de clientes, me imagino, en cuanto pues, a volumen de tamaño de facturación y también de edades, ¿no? ¿Notas mucha diferencia entre un hostelero con más de 50 años y un hostelero con menos de 30 años o digamos 35 o 40 años? Um, yo, la verdad que en eso pienso que la actitud eh, es relevante, ¿no? Es decir, sí, es cierto que viene una nueva generación y viene una nueva generación que abraza mucho más la tecnología, pero también veo hosteleros, digamos, que llevan más tiempo y que igualmente están, digamos, percibiendo la hostelería con un nivel de profesionalización y digitalización, con lo cual es algo más transversal, creo, de lo que se podría percibir nominalmente. Creo que hay generaciones de 50 plus que están haciéndolo Muy muy bien. bien y que están digitalizando y entendiendo la relevancia del tema. Ujú. Em, Hemos mencionado bastantes veces la palabra digitalización. ¿Qué consideras que es importante barra imprescindible en el sector de la hostelería tener digitalizado? Bueno, yo creo que todo tiene un componente de digitalización y yo creo que un síntoma de que estás temprano en la digitalización es cuando tienes el director de transformación digital. Eso quiere decir que estás fatal, ¿no? La digitalización tiene que desaparecer a ojos de la organización, es parte inherente es como respirar de la operativa de cualquier elemento del negocio, ¿no?
Y eso va desde, vamos a llamarlo la trastienda, el back office, gestión de stocks, gestión de turnos de empleados. Hay un montón de empresas que lo están haciendo fenomenal. Ya conoces a Mapal, cómo ha crecido y está adquiriendo y está aglutinando un montón de, digamos, digitalización en esa trastienda para que el restaurante pues sea una máquina de matar en ese sentido, ¿no? En ser mucho más eficiente operativamente. Y luego está el frontal digital, todo lo que toca al cliente, ¿no? Y nosotros pues estamos en esa parte muy, muy centrados, y de nuevo afecta a todos los elementos en la experiencia antes, durante y después, tanto de forma omnicanal, tanto experiencia física como experiencia fuera del local, ¿no? Entonces no se me ocurre, casi te diría, excepción a la regla, pero antes lo hablábamos. Nosotros construimos, digamos, en el frontal, la separación entre tres grandes áreas. Uno, conocer al cliente, y para eso integramos pues todos los sistemas posibles. Dos, interactuar con el cliente, relacionarnos con él a efectos marketingianos. Y tres, transaccionar con el cliente, ya sea para pagos, para pedidos online. Es un poco la forma en que lo distinguimos, ¿no? En el frontal. Pero creo que nadie se escapa a la digitalización, ¿no? Ninguna función se escapa a la digitalización. Y uno de los, creo que principales beneficios de la digitalización es poder vender online. ¿Cómo gestionáis vosotros todo el tema de e-commerce, venta online de pedidos? ¿Y qué beneficios a nivel de facturación y rentabilidad puede tener para un restaurante el abrir este nuevo canal? No solamente vender de forma física en un restaurante, en un comedor o una sala, sino también tener estos canales, ya bien sea por plataformas como delivery, ya sea Globo, Uber Eats, etcétera, o su propia tienda física, tienda online, perdona, que es a lo que os dedicáis vosotros. Pues yo creo, o sea, primero creo que hay que poner sobre la mesa las diferentes opciones en esa venta online, y fundamentalmente dos. Una es vender a través de terceros. Tú has hablado de Globo, Uber Eats, Just Eat, etcétera. Y otro es crear tu propia tienda, ¿no? Y hay una cierta tendencia a posicionarse a favor de una u otra, cuando yo creo que es la combinación de las dos la que produce el máximo beneficio, ¿no? Y creo que la pregunta que hay que hacerse es a quién le vendo, cómo y por qué, ¿no? Y obviamente, si reflexionas, nosotros siempre pues vemos una especie de Pareto en el hecho de que una minoría de clientes genera la mayoría de los ingresos. Pareto dice que el 20% genera el 80%. Nosotros vemos en general un 30% de los clientes genera el 70% de los ingresos. Y la cuestión es, ¿a través de qué canal quieres que te pida tu cliente fiel? El que te pide todas las semanas. ¿A través de un marketplace, en el cual es un cliente anónimo para ti? No es tuyo el ¿O a cliente. través de tu canal directo? Obviamente, a tus fieles los quieres contigo, en tu canal, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que hay clientes que conforman una parte importante de tu cuenta de resultados, que te van a pedir una vez y solo una vez, o de forma muy eventual. Clientes a los cuales atraerlos tiene un coste. Eso está ahí, ¿no? Entonces, ¿le vas a dar la espalda a millones de clientes que están pidiendo a través de este tipo de plataformas y que te pueden complementar? No veo por qué. Con lo cual, es una cuestión de equilibrio y es una cuestión de tener todos los elementos integrados de una forma coherente, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que el canal propio pues es un canal que es el canal de la rentabilidad, ¿no? Y eso es importante también tenerlo en mente a la hora de estructurar todo esto. ¿Cuánto puede aumentar la rentabilidad a nivel porcentual de un restaurante que tenga su propia tienda online? Aquí hay que decir que evidentemente hay muchos factores, ¿vale? Pero nosotros pues escribimos al respecto, hicimos una comparativa. Evidentemente el ticket medio es una cuestión muy importante a la hora de valorar la diferencia entre la rentabilidad que tienes con marketplaces y con tienda propia. ¿Por qué? Porque el coste más importante cuando tienes una tienda propia es el coste del transporte, que es en torno a 5 euros, más o menos, por entrega, ¿no? Con lo cual, si tú tienes un ticket medio de 15 euros, esos 5 euros pesan un 33%. Si tienes un ticket medio de 50 euros, esos 5 euros pesan un 10%.
La rentabilidad o la comparativa entre la rentabilidad en un marketplace y en la tienda propia depende mucho del ticket medio, pero puedes estar ganando entre 5 y 15 puntos de diferencia por el hecho de apostar por la tienda propia. Y no solo eso, tienes el dato del cliente, esto es crítico, tienes una relación directa, tienes una relación más equilibrada con el marketplace que percibe que tienes otras opciones. O sea, el cordón umbilical hacia ofrecer servicio a domicilio no depende estrictamente del marketplace, con lo cual creo que lo equilibrado es tener todas las opciones desplegadas sobre la mesa. Porque hablabas de tener tú el propio cliente, que es lo que el principal beneficio que tienes gracias a tu e-commerce o página web online, y eso lleva a poder fidelizarle, ¿no? Y también me consta que trabajáis mucho los planes de fidelización. ¿Qué estrategias recomiendas llevar a cabo para fidelizar a nivel online a tu comensal? Bueno, para nosotros, precisamente esa es gran parte de la magia, el hecho de combinar la transacción con la relación. Y que la transacción no sea una transacción fría, sino una experiencia caliente en la que tengo en cuenta qué compras, quién eres, dónde estás pidiendo, para establecer una relación personalizada y contextual. Ese paradigma que decíamos al principio del mundo online llevado a la restauración. De forma que tú estás transaccionando, pero estás acumulando puntos dentro de un plan de fidelización en el que de forma personalizada vas a recibir una serie de premios cada vez mayores en la medida en que vas avanzando. Hay una historia en torno a ese plan de fidelización. En el caso de Grosso puede ser ingresar en la mafia y evolucionar dentro del rango. ¿Cómo es eso? Eh, Cuéntanos. Estamos hablando del Grosso Squad, te estás uniendo al Grosso Squad, empiezas como un soldado que gana favores y que va evolucionando a capo y a don. ¿Y qué tienes que hacer para estar en el primer nivel? El hecho para ingresar dentro de la mafia, que esto es un tema importante, el cómo te embarcas dentro del plan, lo puedes hacer de diferentes formas. Lo puedes hacer porque compras y automáticamente formas parte de la mafia, o porque pagas en la mesa, o porque te conectas al wifi. Hay diferentes formas de que tú acabes siendo parte del CRM y tengas tu tarjeta de fidelización El primer nivel, ¿no? en el primer nivel, y a partir de ahí tú empiezas a acumular estampas a partir de tus transacciones. 15 euros son una estampa y vas cerrando ciclos y vas evolucionando en la mafia, donde se tiene en cuenta si te gusta lo picante, y aquí tienes esta botella de aceite picante que puede ser uno de los detalles que tenga Grosso en esa casuística particular, o si te gusta lo dulce o te gusta acompañar tu pizza con cervezas, ¿no? Entonces, esa idea de dos cuestiones: una, que tengo en cuenta cómo de avanzado estás tú en la mafia para tener más intensidad en los regalos que te hago, y dos, tengo en cuenta cuáles son tus preferencias para personalizarlos, ¿no? ¿Cuántos niveles hay y cómo se llaman los de Grosso? Pues en el caso de Grosso hay 3 o 4, y ya digo, empiezas con soldato, pasas a capo, después a don, y hay 4 niveles de preferencias, con lo cual pues piensa en una matriz de 3 o 4 niveles con 3 o 4 preferencias. Son 16 celdas en esa matriz, en la cual se producen diferentes momentos wow, ¿no? de personalización y de sorprender al cliente con cuestiones que encajen realmente en su perfil. ¿Y qué beneficios dan al comensal por pertenecer a una categoría u otra? Bueno, al final puedes ganar Grosso Coins, que te dan acceso Grosso Coins. a Pisa. Sí, esa es Qué bueno. la moneda literalmente, pues es una monedita que pone Grosso Coin, como si fuera la moneda en un casino. Puedes ganar pizza parties cuando ya estás muy avanzado, donde ya pues estamos hablando de varias pizzas con algo mucho más exuberante. Puede haber merchant en el futuro, en fin, hay toda una serie. Tampoco quiero deshojar la margarita y dejar que cada miembro del Grosso Squad vaya descubriendo, pero bueno, lo interesante de esto es cómo cada marca le da su toque, cómo pues Empanadas Malbón, que está creciendo muchísimo, ha creado el pasaporte Malbón, en el que vas ganando visados y vas evolucionando de mochilero a viajante en turista, a business y a first class. O Manolo Bakes, eres un Manolover que ganas manolitos, y también pues vas teniendo sorpresas personalizadas. Cada uno de estas marcas lo hace suyo, y al final va creando una trayectoria personalizada en la cual pues hay resultados relevantes. Como siguiente punto me gustaría hablar del futuro de la experiencia digital en el restaurante.
¿Cómo te imaginas tú ese 2024, 2025, incluso 2026 en el sector de la hostelería? Bueno, yo creo que ahora estamos resolviendo un problema básico, que es que eh, vamos hacia un mundo mucho más integrado tecnológicamente, mucho más consolidado, menos plataformas haciendo más cosas, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahora. Sé que no es tan divertido, pero es la realidad. Eh, Integraciones, optimización de Hasta hace procesos. poco había un montón de sistemas que no se hablaban entre sí y que producían pues una experiencia digital pues muy inconexa, muy poco personalizada y una operativa frustrante y una operativa cara, ¿no? Entonces estamos en ese momento, ¿no? Eh, yo creo que ahora que estamos empezando a tener una visión única y completa del cliente, todo esto se empieza a prestar a casos de uso mucho más personalizados, etcétera. Y veo cómo va a haber este es el nivel 1, integración profunda entre sistemas. Para nosotros el nivel 2 es una experiencia digital mucho más predictiva, en la que los algoritmos van a anticiparse a tus necesidades, se van a anticipar a qué nivel de fidelización probable vas a tener, qué nivel de desconexión tienes, qué riesgo de desconexión total tienes con la marca, qué nivel de valor le ofreces tú a la marca. Todas esas cuestiones que tienen una cierta complejidad algorítmica van a ser instantáneas y todo eso va a servir para abonar pues interacciones mucho más enriquecidas, ¿no? Y yo creo que llegaremos a un punto, y te estoy hablando de los años 20, no llegaremos al 30, sin que esa experiencia digital esté totalmente gobernada por un robot. Cuando digo totalmente es siempre va a haber, siempre el hombre va a estar detrás tocando los diales, ¿vale? ¿En sala y en Pero cocina? ¿O a nivel de software? hablo a nivel de software, la interacción digital que tiene el cliente final, y esa interacción digital piensa en una interacción hiper personalizada en la que yo voy al e-commerce y veo no el menú, sino un menú, el mío, que tiene todo que ver con mi perfil, en el cual la fricción es ínfima. O sea que realmente aquí es un juego de eliminar fricción y personalización. Esas son cuestiones importantes, y que esté gobernado cada vez por menos intervención manual y más algoritmia automática. Yo lo veo un poco como los coches autoconducidos. Habrá un día en que vayamos por la calle y veamos que la gente no está mirando al volante, sino que el coche está conduciendo solo. Hasta cierto punto yo creo que las plataformas van a llegar a un punto en que conducirán solas y gestionarán de una forma muy autónoma la relación con el cliente para el mayor impacto para el negocio. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta tu visión a nivel de software y te voy a añadir la mía a nivel de hardware o, bueno, en el mundo digital se dice así, pero la parte más física de un restaurante, ¿no? Uh -huh. Y lo podemos dividir en sala y en cocina. Yo creo que en la cocina, sin duda, pues llegará un momento en el que una pizza como la que tenemos aquí delante, lamentablemente no está hecha por un super pixero o estará hecha por un robot. De hecho, ya hay empresas que lo hacen así. De hecho, tenemos como profesor en nuestro máster de emprendimiento y dirección en hostelería a Román, que es el CEO de una empresa que se llama WeTech Food, Uh -huh. y ya realizan con robots pizzas, pokés y otro Sí, tipo de productos. O sea, eso ya está aquí. Obviamente necesitará un poquito más de desarrollo para que se utilice en todos los restaurantes. sí. Y en la sala también ya están sucediendo como primeras pruebas en los cuales obviamente el camarero está en la sala y está atento, pero la Sí, comida te la lleva un robot. sí, sí. ¿Qué te parece todo esto? ¿Te asusta o crees que tiene sentido? Bueno, digamos, genera un cierto respeto, pero yo francamente me gusta abrazar el cambio cuando el cambio pues ofrece valor, ¿no? Yo, una visión que tenemos al respecto es, y el otro día había un artículo del Economista en el que precisamente hablábamos del tema, ¿no? Eh, y pone un ligero contrapunto a lo que estabas diciendo, que es, creemos que el futuro son superhumanos más que robots. O sea, los robots están ahí al servicio del humano, y hablamos de cómo la idea de dar superpoderes al empleado para que el empleado se pueda elevar. Es tu asistente, ¿no? Te empodera. Exactamente. Tú imagínate, porque hay una cosa que la tecnología nunca va a poder sustituir,
y es lo que está ocurriendo aquí. La interacción entre dos humanos. Eso es insustituible. Los humanos queremos interactuar con humanos y es lo nuestro. Ahí en medio no puede haber nadie. Pero yo podría ser un camarero y estar sirviéndote a ti y tener unas gafas, no Google Glasses, Apple Glasses, con realidad aumentada y saber exactamente lo que te gusta y recomendarte algo que pueda tener sentido contigo. En cierto modo, esas gafas ya se las estamos poniendo al empleado de Manolo Bakes, que está delante de la caja registradora, y cuando canjea el QR de tu tarjeta de fidelización está viendo que tu cumpleaños es la próxima semana y te está haciendo un guiño invitándote a que vuelvas la próxima semana para tener un detalle contigo, ¿no? Entonces, todo esto para decirte que creo que no podemos excluir de la ecuación al humano en un negocio de experiencias en la que se aprecia el contacto humano, pero sí podemos elevar al humano. Y no quiero ser cínico. Eso implica que va a haber una reconfiguración del tipo de tareas que se van a hacer. Sí, es así, pero creo que en cierto modo es excitante y que, bueno, pues vienen cambios, nos guste o no, y hay que decidir si conducimos o dejamos que nos conduzcan, ¿no? Qué bueno. Pues para terminar me gustaría hacerte dos preguntas. Una un pelín incómoda, espero que me la puedas responder, si no pasamos a la siguiente. Y la otra bastante, yo creo que cómoda e inspiracional, ¿no? La primera es, ¿cuánto dinero has llegado a tener en tu cuenta de empresa en el peor momento de la compañía? En el momento en el que habéis estado a punto de cerrar, pero solamente lo sabías tú. ¿Cuánto dinero has llegado a tener? Si quieres, contéstamela. Y te hago la segunda. Pues no lo sé, pero asume que decenas de miles. O sea, Menos de 100.000. 10.000, 20.000 euros. Ridículo. O sea, O sea, para días de vida, ¿no? sí. O sea, hemos estado en, como llaman los ingleses, runway por debajo de un mes. Sí. Y la cara de póker en esos momentos, pues Sí, que es además importante. la cara de póker es solo para ti porque no puedes mostrarte a la gente, Ni a ¿no? tu mujer ni a la gente. Sí. Ni al equipo que confía en ti todos los meses. Total. Y la segunda pregunta es, ¿cómo sería, ya que tú llevas pues en la industria 7-8 años, como hemos comentado antes, imagínate que quieres montar un restaurante, ¿cómo sería tu restaurante idílico, ese restaurante ideal? ¿Qué ticket medio tendrías? ¿Cuál sería el concepto? ¿A qué público iría dirigido? ¿Qué tipo de propuesta culinaria tendrías? ¿Y cómo de escalable sería? Uh-huh. Bueno, yo en esto te voy a hacer una reflexión y es, hay una cosa que he aprendido con mi exposición a la hostelería y es lo difícil que es esto. Estoy de acuerdo. Estamos hablando de una industria en la cual tienes que ser excelente en lo operativo, en lo tecnológico, en lo marketingiano, tienes que ser creativo, estás expuesto a riesgos de sanidad, estás dando de comer a la gente, que se te rebelen empleados. En definitiva, vaya por delante, yo no emprendería en el mundo de la hostelería porque le tengo mucho respeto y el mérito que tiene crear este tipo de negocios es brutal. Dicho lo cual, lo que más me inspira son el tipo de negocios que han nacido con marcas con mucha personalidad. Para mí la marca es importante. O sea, que tenga alma, que tenga historia, que tenga algo detrás y que sea genuino, auténtico. Storytelling, ¿no? Eso para mí es crítico. Lo experiencial también. Fíjate que estamos hablando de tecnología. No me atrae absolutamente nada crear, porque no es quizá lo que más me ilusiona. Yo me acuerdo en San Francisco de estar en el restaurante 100% automatizado, sin ninguna persona, en el que voy, abro una compuerta, saco. Ese no es el tipo de restaurante en el centro de San Francisco que me ilusiona. Me ilusiona mucho más una experiencia en el que piensas, trabajas con arquitectos, creas un ambiente y probablemente la escalabilidad de ese tipo de negocio no es tan alta, pero creo que ese siempre va a ser un espacio que tenga éxito y por supuesto tiene que tener un aderezo de producto, tiene que haber algo especial detrás de ese producto. Entonces creo que a mí, por ilusión, me ilusionaría más
un negocio con una marca, con personalidad, con autenticidad, con historia, con un producto diferencial y quizá no tan escalable, pero sí altamente experiencial. Aquí describes un poco, yo creo que la propuesta de valor de Grosor, en el sitio donde estamos grabando hoy, ¿no? Un sitio con conceptos muy auténticos y además bastante escalable, que apuestan por una experiencia, aparte de culinaria, también de entorno, ¿no? Dicho Sí. esto, pues si algún día la desarrollas, encantado de apoyarte. Y nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Nacho. Un placer. Igualmente.